El Hotel Grand View se alzaba en el corazón de Chicago. Era uno de los hoteles más caros de la ciudad. El edificio era de piedra blanca y cristal. Tenía puertas doradas y suelos de mármol. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas heladas. Todo en el interior estaba limpio, reluciente y perfecto. En aquella fría noche de invierno, el hotel se preparaba para una noche muy especial. Un gran evento benéfico estaba a punto de celebrarse en el gran salón. Acudían personas ricas y poderosas de todo el país. Vestirían sus mejores galas y sus joyas más caras. Comerían comida sofisticada y beberían champán. Firmarían grandes cheques y se sentirían orgullosos de ayudar a niños pobres que nunca conocerían. Marcus Wellington III atravesó el vestíbulo principal. Era un hombre alto, de cabello canoso y fríos ojos azules. Su traje costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su reloj valía más que una casa pequeña. Sus zapatos estaban hechos del mejor cuero italiano. Todo en él denotaba dinero y poder. Marcus era el dueño de este hotel. De hecho, era dueño de muchos hoteles. También era dueño de edificios de apartamentos, centros comerciales y torres de oficinas. Su fortuna superaba los $800 millones. Había trabajado duro para ganarse su dinero. Al menos eso se decía a sí mismo. Había olvidado que empezó con un pequeño préstamo de $5 millones de su padre. Había olvidado a todas las personas que lo ayudaron en el camino. Ahora creía que lo había hecho todo solo. Esta noche era importante para Marcus. El evento benéfico le traería buena publicidad. Los periódicos escribirían cosas bonitas sobre él. Las cámaras de televisión mostrarían su rostro. La gente diría que era un hombre generoso. Esto hacía feliz a Marcus, no porque le importara ayudar a los demás, sino porque era bueno para el negocio. Marcus miró su reloj de oro. Los invitados llegarían en 2 horas. Todo tenía que ser perfecto. Observó el vestíbulo con atención. Las flores estaban frescas. Los pisos estaban pulidos. El personal estaba erguido con sus uniformes limpios. Todo estaba exactamente como debía ser. Entonces Marcus escuchó un ruido extraño. Estaban gritando cerca de la esquina del vestíbulo. Cerca del piano de cola, Marcus frunció el ceño. El piano de cola era un Steinway. Era negro y hermoso, y valía más de $200,000. No era un juguete. No era para que cualquiera lo tocara. Marcus caminó hacia el ruido. Sus zapatos caros resonaron contra el suelo de mármol. Otros huéspedes en el vestíbulo también miraban. Susurraban entre sí, tapándose con las manos. Algo estaba sucediendo. Algo que no encajaba en ese lugar perfecto. 2 guardias de seguridad sujetaban a un niño. El niño era pequeño, quizá de 11 o 12 años. Era pequeño y delgado, demasiado delgado. Su ropa estaba sucia y rota. Sus vaqueros tenían agujeros. Su camisa estaba manchada y le quedaba demasiado grande. No llevaba zapatos. Sus pies estaban descalzos y sucios contra el frío suelo de mármol. El niño tenía la piel morena y el pelo negro y rizado que no se había lavado en días. Su cara estaba manchada de tierra, pero sus ojos eran diferentes. Sus ojos eran grandes y brillantes, llenos de algo que no encajaba con el resto de su ser. Estaban llenos de fuego, llenos de determinación, llenos de una esperanza desesperada. El chico intentaba zafarse de los guardias de seguridad, pero lo sujetaban con fuerza. Miraba el piano. No podía apartar la vista del piano. Lo miraba como un hombre hambriento mira la comida. Como un hombre sediento mira el agua. Como un hombre que se ahoga mira la tierra. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcus. Su voz era cortante y fría. Uno de los guardias de seguridad se giró para mirarlo. El guardia se llamaba Frank. Llevaba 10 años trabajando en el hotel. Sabía cómo manejar los problemas. Lo siento, señor Wellington, dijo Frank. Este chico se coló por la entrada de servicio. Lo pillamos dirigiéndose al piano.
Lo vamos a sacar ahora. Por favor, dijo el chico. Su voz era baja pero clara. Por favor. Solo quiero tocar una canción. Eso es todo lo que pido. Marcus miró al chico con asco. Vio la ropa sucia. Vio los pies descalzos. Olió el olor de alguien que no se había bañado en mucho tiempo. Este chico no pertenecía aquí. Estaba arruinando la imagen perfecta de su hotel perfecto. Sáquenlo, dijo Marcus. Agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Llamen a la policía si es necesario. No quiero niños de la calle en mi hotel. El guardia de seguridad empezó a arrastrar al chico hacia la salida, pero el chico clavó los talones en el suelo. No era fuerte, pero sí testarudo. Se retorcía y giraba entre sus brazos. Por favor, repitió el chico. Su voz era más alta, más desesperada. No lo entienden. Necesito jugar. Por favor. Solo denme 2 minutos. Solo 2 minutos. Algunos de los huéspedes ricos observaban ahora. Una mujer con un vestido rojo rió, ocultando la mano. Un hombre con un traje gris negó con la cabeza con desaprobación. Miraron al chico como si fuera un animal, que hubiera entrado de la calle, lo cual Marcus pensó que era exactamente lo que estaba haciendo. Me oyeron, dijo Marcus a los guardias. Dije que lo sacaran ya. Mi mamá me enseñó a tocar, dijo el niño. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Ya no está. Murió. El piano es todo lo que me queda de ella. Por favor, he estado buscando un piano durante tanto tiempo. Por favor, déjenme tocar. Por un breve instante, algo brilló en el pecho de Marcus. Algo pequeño y cálido, pero lo reprimió. No tenía tiempo para historias tristes. Todos tenían historias tristes que no les daban derecho a entrar en su hotel y tocar sus cosas. No me importa tu madre, dijo Marcus. Su voz era como el hielo. No me importa tu historia. No perteneces aquí. Eres sucio. Eres pobre. No eres nada. Ahora vete antes de que te arreste. El niño dejó de forcejear. Miró a Marcus con esos grandes ojos brillantes. No había ira en ellos, ni odio, solo una profunda tristeza y algo más. Algo que parecía casi lástima. Mi mamá decía que algunas personas tienen tanto dinero que olvidan cómo ser humanas. El chico dijo en voz baja. Creo que ella tenía razón. Marcus sintió que se le ponía la cara roja. ¿Cómo se atrevía este niño de la calle a hablarle así? ¿Cómo se atrevía este don nadie a juzgarlo? Era Marcus Wellington III. Era uno de los hombres más ricos de Chicago. No necesitaba sermones de un chico sin hogar. Sáquenlo, dijo Marcus apretando los dientes. El guardia volvió a moverse. El chico no se resistió esta vez. Dejó que lo arrastraran hacia la puerta, pero siguió mirando el piano. Sus ojos no lo apartaron. Incluso mientras lo arrastraban, lo observaba como si fuera la última cosa hermosa que vería en su vida. Dot. Y entonces una voz cortó el aire. ¡Alto! Todos se giraron a mirar. Una mujer caminaba hacia ellos. Era mayor, quizá de unos 60 años, con cabello plateado y ojos bondadosos. Llevaba un sencillo vestido negro y un solo collar de perlas. No parecía tan rica como los demás invitados, pero caminaba con una seguridad que llamaba la atención. Se llamaba Clara Bennett y estaba a punto de cambiarlo todo. Clara Bennett había pasado más de 40 años escuchando música. Había trabajado como crítica musical. Había viajado a salas de conciertos de todo el mundo. Había escuchado a los mejores pianistas de su generación. Había escrito reseñas para periódicos y revistas famosos. Cuando Clara decía que un músico tenía talento, la gente la escuchaba. Pero Clara no buscaba talento solo en salas de conciertos de lujo. Había aprendido hacía mucho tiempo que el genio podía surgir de cualquier lugar. Había encontrado a un prodigio del violín tocando por monedas en una estación de metro. Había descubierto a una cantante lavando platos en la cocina de un restaurante. Había conocido a un baterista que nunca había tenido una batería de verdad,
pero practicaba con ollas y sartenes. Clara sabía que al talento no le importaba el dinero. Al talento no le importaban la ropa elegante ni la cara limpia. El talento era como un rayo. Caía donde quería. Y justo en ese momento, algo en ese chico sucio le había llamado la atención. Dije, repitió Clara Ara. Su voz era tranquila pero firme. Suelta al chico. Marcus se giró para mirarla. Su rostro reflejaba su enfado. ¿Quién era esta mujer para dar órdenes en su hotel? Él era el dueño de este lugar. Él ponía las reglas aquí. Disculpe, dijo Marcus con frialdad. Este es mi hotel, y este chico está invadiendo. No pertenece aquí. Es un niño, dijo Clara Ara. Se acercó. Un niño que quiere tocar el piano. ¿Qué daño podría hacer eso? Míralo, dijo Marcus, señalando al chico con la mano. Está sucio. Probablemente es portador de enfermedades. Dañará el piano. Ese instrumento vale más de lo que él valdrá en toda su vida. La mirada de Clara Ara se endureció. He conocido a mucha gente en mi vida, señor Wellington. He conocido reyes y reinas. He conocido presidentes y primeros ministros. He conocido a las personas más ricas del mundo. Y he aprendido que el valor de un ser humano no se mide en dólares. El vestíbulo se había quedado en silencio. Todos observaban. Los huéspedes habían dejado de hablar. El personal había dejado de trabajar. Incluso los guardias de seguridad habían aflojado el agarre del chico. Podían sentir que algo importante estaba sucediendo. El chico se quedó quieto entre los dos guardias. No intentó correr. No intentó hablar. Simplemente observó a Clara con los ojos muy abiertos. Nadie lo había defendido así antes. Nadie había hablado por él. No sabía qué hacer. ¿Quién eres?, preguntó Marcus. Su voz era sospechosa. Me llamo Clara Ara Bennett, dijo. Soy crítica musical. Me invitaron a reseñar el espectáculo de esta noche, pero ahora mismo estoy más interesada en este joven. Se giró para mirar al chico. Sus ojos eran dulces y amables. ¿Cómo te llamas, niño? El chico tragó saliva con dificultad. Ilaiche, dijo. Su voz era apenas un susurro. Ilaiche Carter. Ilaiche Clara Ara, repitió. Ella le sonrió. ¡Qué nombre tan bonito! Dime, Ilaiche, ¿por qué tienes tantas ganas de tocar el piano? Ilaiche bajó la vista hacia sus pies sucios. Guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave y llena de dolor. Mi mamá me enseñó a tocar, dijo. Era pianista, una pianista de verdad. Solía tocar en conciertos antes de que yo naciera. Luego enfermó. Ya no podía trabajar. No teníamos mucho dinero, pero siempre encontraba la manera de enseñarme. Hizo una pausa. Sus pequeñas manos temblaban. No teníamos un piano de verdad. Continuó. Teníamos un teclado, uno viejo. Lo encontró en la basura afuera de una tienda de música. Algunas teclas no funcionaban bien, pero lo arregló lo mejor que pudo. Y todos los días me enseñaba a tocar. Clara Ara asintió lentamente. Parece una mujer maravillosa. Lo era, dijo Ilaiche. Se le quebró la voz. Era la mejor mamá del mundo. Siempre decía que la música era mágica. Decía que cuando tocas música, compartes tu alma con el mundo. Decía que la música podía curar cualquier cosa, incluso un corazón roto. Las lágrimas caían por sus mejillas sucias. No los limpió. Murió hace 8 meses. Dijo que llevaba mucho tiempo enferma. No podíamos pagar las medicinas. No podíamos pagar a los médicos. Intenté ayudarla. Intenté conseguir dinero, pero era solo un niño. No podía hacer nada. Solo la vi debilitarse cada vez más. Y entonces, una mañana, no despertó. El vestíbulo estaba en completo silencio. Incluso Marcus había dejado de hablar. Incluso la mujer del vestido rojo había dejado de reír.
Todos escuchaban a este niño pequeño y sucio contar su historia. Después de que ella murió, me llevaron. Y Laiche continuó. Me pusieron en un hogar de acogida, pero era un lugar malo. La gente allí era mala. No les importaba. Solo querían el dinero que el gobierno les dio por tenerme. Así que me escapé. Miró a Clara. Tenía los ojos rojos de llorar. Llevo 8 meses en la calle, dijo. Duermo bajo puentes. Como de los botes de basura. Hago lo que puedo para sobrevivir. Pero lo peor no es el frío. Lo peor no es el hambre. Lo peor es que no puedo tocar. Su voz se quebró por completo. La extraño mucho. Dijo que cada día la extraño más. Y cuando tocaba el piano, me sentía cerca de ella de nuevo. Siento que todavía está conmigo, como si nunca se hubiera ido. Pero no encuentro un piano por ningún lado. Las iglesias cierran sus puertas. Las escuelas no me dejan entrar. Las tiendas de música me ahuyentan. Nadie me deja tocar. Se giró para mirar el hermoso piano Steinway negro en la esquina del vestíbulo. Y entonces vi este piano, dijo. Lo vi por la ventana y era tan hermoso, tan perfecto. Solo quería tocarlo. Solo quería tocar una canción para mi mamá. Eso era todo lo que quería. Clara Ara sintió lágrimas en sus ojos. Había escuchado muchas historias tristes en su vida, pero esta le conmovió el corazón de una manera que no esperaba. Se giró para mirar a Marcus. El millonario estaba muy quieto. Su rostro era difícil de interpretar. Clara Ara no entendía lo que estaba pensando. Déjalo tocar, dijo Clara Ara. Marcus negó con la cabeza. Esto es ridículo. Tengo un evento benéfico que empieza en 2 horas. No tengo tiempo para esto. 2 minutos, dijo Clara. Dale 2 minutos. Si no puede tocar, lo acompañaré personalmente fuera del hotel. Incluso llamaré a la policía. Pero si puede tocar, déjalo terminar su canción. Eso es todo lo que pido. Marcus miró a Clara. Luego miró a Laiche. Luego miró a la multitud que lo observaba. Todos esperaban a ver qué hacía. Esto era una prueba. Él lo sabía. Y a Marcus Wellington no le gustaba que lo pusieran a prueba, pero tampoco le gustaba quedar mal delante de sus invitados. Bien, dijo finalmente. Su voz sonaba amarga. Deja que el mendigo toque. Deja que se avergüence delante de todos. Será una buena lección para él. Y luego se irá y nunca más hablaremos de esto. Chasqueó los dedos a los guardias de seguridad. Suéltenlo, ordenó Marcus. Denle a esa rata callejera sus 2 minutos. Esto debería ser entretenido. Los guardias liberaron a Laiche. El chico se quedó allí paralizado un momento. No podía creer lo que estaba pasando. Después de tanto tiempo, después de tantos rechazos, por fin alguien le daba una oportunidad. Miró a Clara Ara. Ella asintió y sonrió. Vamos, Laiche, dijo en voz baja. Demuéstrales lo que puedes hacer. Laiche respiró hondo. Luego caminó lentamente hacia el piano. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de mármol. La multitud se apartó para dejarlo pasar. Lo observaban como si fuera un animal extraño en un zoológico. Cuando llegó al piano, se detuvo. Lo miró un buen rato. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan rápido que pensó que iba a estallar. Era su oportunidad. Tal vez su única oportunidad. Se sentó en el banco. El cuero era suave y fresco contra sus pantalones rotos. Colocó sus dedos sucios sobre las teclas blancas. Se sentían suaves y perfectas. Cerró los ojos y empezó a tocar. La primera nota resonó en el vestíbulo. Era una sola nota, clara y pura como una campana. Quedó suspendida en el aire un instante, como una pregunta esperando respuesta. Entonces llegó la segunda nota y la tercera, y de repente la música empezó a fluir. Laiche tocaba brevemente. Era una pieza llamada Balada número 1 en sol menor. Era una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano.
Los pianistas profesionales practicaron durante años para dominarla. Las escuelas de música la usaban para evaluar a sus alumnos más avanzados. No era una pieza para principiantes. No era una pieza para niños. Y, sin embargo, este sucio vagabundo la tocaba a la perfección. Los invitados del vestíbulo dejaron de respirar. Se quedaron boquiabiertos. Sus ojos se abrieron de par en par. No podían creer lo que oían. No podían entender lo que veían. Era imposible. No tenía sentido. Que la música fuera hermosa. No, era más que hermosa. Era mágica. No se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Las notas danzaban y se arremolinaban en el aire como seres vivos. Llenaban cada rincón del gran vestíbulo. Envolvían la lámpara de araña de cristal. Rebotaban en las paredes de mármol. Se filtraban en los corazones de todos los que las escuchaban. Ilaiche tocaba con los ojos cerrados. Sus deditos se movían por las teclas con un control perfecto. Eran rápidos cuando era necesario. Eran suaves cuando era necesario. Sabían exactamente dónde ir y qué hacer. Pero no era solo la técnica lo que asombraba a la gente. Muchos pianistas tenían buena técnica. Lo que hacía especial a Ilaiche era algo más profundo, algo que no se podía enseñar. Tocaba con sentimiento. Cada nota estaba llena de emoción. Se podía oír la tristeza en las partes lentas. Se podía sentir la alegría en las partes rápidas. Se podía percibir el amor, la pérdida, la esperanza, el dolor. Era como si Ilaiche no solo estuviera tocando música. Estaba contando una historia. Estaba compartiendo su alma. Clara estaba de pie cerca del fondo del público. Las lágrimas corrían por su rostro. En 40 años escuchando música, nunca había escuchado algo así. Este chico no solo era talentoso. Este chico era un genio. El tipo de genio que aparece una vez en una generación, tal vez una vez en un siglo. Pensó en todos los pianistas famosos que había escuchado a lo largo de los años. Pensó en los que tocaron en las mejores salas de conciertos del mundo. Los que ganaron premios y galardones. Los que grabaron álbumes que vendieron millones de copias. Ninguno de ellos tocaba así. Ninguno de ellos tenía tanto sentimiento. Ninguno de ellos podía llegar al corazón como este chico sucio y descalzo. Marcus Wellington se quedó paralizado en su lugar. Su rostro se había puesto pálido. Sus manos colgaban flácidas a los costados. Había esperado que el chico hiciera ruido. Había esperado que golpeara las teclas como un niño jugando con un juguete. Había esperado reír y sentirse superior en cambio. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió pequeño. Allí estaba este chico al que había llamado rata callejera. Este chico que había dicho que no valía nada. Este chico al que había querido tirar como basura. Y este chico estaba creando algo más valioso que todo el dinero de Marcus. Algo más hermoso que todas sus posesiones. Algo más real que todo su éxito. La música seguía brotando del piano. Ilaiche estaba en lo más profundo de sí mismo. Ya no estaba en el vestíbulo del hotel. Estaba en otro lugar, en un lugar lejano, un lugar donde solo él y la música existían. Estaba con su madre. Podía ver su rostro. Podía oír su voz. Podía sentir sus manos guiando sus dedos por las teclas, como solía hacerlo cuando le enseñaba. Ella le sonreía, con esa sonrisa cálida y dulce que siempre lo hacía sentir seguro. «Qué bonito, cariño», susurró en su memoria. «Tocas de maravilla. Estoy muy orgullosa de ti». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Ilaiche mientras tocaba. Caían sobre las teclas del piano. Se mezclaban con la música. Se convertían en parte de la canción. Un punto entre la multitud. La gente también lloraba. Una mujer con un vestido azul se secó los ojos con un pañuelo de seda. Un hombre con un traje caro parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas. Incluso los guardias de seguridad que habían arrastrado a Ilaiche se quedaron inmóviles. Sus rostros duros se suavizaron por la emoción.
La música crecía y crecía. Se hacía más fuerte y más intensa. Llenó el vestíbulo como una tormenta que llena el cielo. Las notas resonaban, tronaban y rugían. Y luego, lentamente, comenzó a acallarse. La tormenta pasó. Los truenos se desvanecieron. La música volvió a ser suave y apacible. Como la lluvia después de una tormenta, como la paz después del dolor, como la esperanza después de la desesperación. Dot y Laiche tocó las últimas notas con increíble ternura. Cada una era como una despedida. Cada una era como una oración. Cada una era como un susurro en la oscuridad. Y luego, silencio. Y Laiche permaneció inmóvil al piano. Sus ojos seguían cerrados. Sus manos descansaban sobre las teclas. No quería moverse. No quería abrir los ojos. No quería abandonar ese momento. Durante unos segundos, no ocurrió nada. El vestíbulo estaba en completo silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Nadie respiraba siquiera. Entonces Clara empezó a aplaudir. Fue un aplauso lento. Al principio, solo sus manos se juntaban una y otra vez. Pero entonces alguien más se unió. Y luego otra persona. Y luego otro Dot. En cuestión de segundos, todo el vestíbulo estalló en aplausos. La gente aplaudía, vitoreaba y se secaba las lágrimas. Algunos gritaban. Algunos reían. Algunos lloraban tan fuerte que apenas podían mantenerse en pie. Dot y Laiche abrió los ojos. Miró a su alrededor confundido. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué toda esa gente elegante lo aplaudía? ¿Por qué lloraban? ¿Qué había hecho? Clara se abrió paso entre la multitud. Se acercó al piano y se arrodilló junto a Laiche. Tenía la cara mojada por las lágrimas, pero sonreía. Una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a romper la cara. Fue increíble, dijo. Le temblaba la voz. Fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Laiche no sabía qué decir. Acababa de tocar el piano. Acababa de hacer lo que su madre le había enseñado. No le pareció nada especial. Solo tocaba para mi mamá, dijo en voz baja. Quería que me escuchara. El corazón de Clara se rompió de nuevo. Este niño no tenía ni idea de lo especial que era. No tenía ni idea del don que tenía. Solo quería tocar para su madre muerta. Te escuchó, dijo Clara en voz baja. Donde quiera que esté, te prometo que te escuchó y estaba orgullosa. Más lágrimas cayeron de los ojos de Laiche. Quería creerlo. Necesitaba creer que la idea de que su madre lo escuchara, de que su madre estuviera orgullosa, era lo único que lo impulsaba a seguir adelante. Los aplausos finalmente comenzaron a apagarse. La gente hablaba con entusiasmo. Sacaban sus teléfonos. Algunos habían estado grabando toda la actuación. Ya la estaban publicando en línea. Ya la estaban compartiendo con el mundo. Marcus Wellington no se había movido. Se quedó en el mismo lugar, mirando al chico al piano. Su rostro era ilegible. Sus pensamientos eran desconocidos, pero algo había cambiado en él. Algo pequeño, silencioso y profundo, algo que aún no comprendía del todo. Miró al chico sucio sentado ante su caro piano y, por primera vez, no vio a una rata callejera. Vio a un niño que lo había perdido todo. Un niño al que no le quedaba nada más que música. Un niño que acababa de mostrar le había dado algo que había olvidado que existía. Algo llamado belleza. Algo llamado humanidad. Algo llamado alma. El vestíbulo bullía de emoción. Todos hablaban del chico. Todos hablaban de la música. Personas que se habían ignorado momentos antes ahora se abrazaban como viejos amigos. Desconocidos compartían pañuelos y se secaban las lágrimas. La actuación había tenido un efecto extraño y maravilloso. Había convertido una sala llena de gente rica, fría y distante, en algo que parecía casi una comunidad. Dot. Clara ayudó a Laiche a levantarse del banco del piano. Le temblaban las piernas.
No estaba acostumbrado a tanta atención. No estaba acostumbrado a que la gente lo mirara con algo más que disgusto. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Clara con suavidad. Dot. Y Laiche no supo qué responder. Se sentía cansado. Se sentía asustado. Se sentía confundido. Pero también sentía algo más. Algo cálido en el pecho. Algo que se sentía casi como felicidad. Me siento bien, dijo en voz baja. Solo extraño a mi mamá. Clara le puso la mano en el hombro. Te conozco, hazlo, cariño. Lo sé. La gente empezó a acercarse. Querían estrecharle la mano a Laiche. Querían decirle lo increíble que era. Querían tomarse fotos con él. Una mujer con joyas caras intentó ponerle un billete de $100 en la palma de la mano. Un hombre con traje de diseñador le ofreció su tarjeta de visita. Y Laiche no entendía nada. Eran las mismas personas que habrían pasado junto a él en la calle sin mirarlo 2 veces. Eran las mismas personas que habrían llamado a la policía si lo hubieran visto durmiendo en la puerta de su casa. Ahora lo trataban como a una celebridad. No tenía sentido para él. Clara notó su confusión. Lo alejó suavemente de la multitud. Encontró un rincón tranquilo cerca de uno de los grandes ventanales. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Las luces de la ciudad centelleaban en la oscuridad como estrellas terrestres. ¿Tienes hambre?, preguntó Clara. Dot. Y Laiche asintió. Siempre tenía hambre. Cuando vives en la calle, el hambre se convierte en tu compañera constante. Aprendes a ignorarla la mayor parte del tiempo, pero nunca se va del todo. Clara saludó a un empleado del hotel. Una joven con un uniforme impecable se acercó apresuradamente. ¿Podría traerle algo de comer a este joven?, preguntó Clara. Algo caliente y un vaso de leche, por favor. La empleada miró a Laiche con incertidumbre. Todavía estaba sucio. Todavía olía mal. Todavía parecía que no pertenecía allí. Pero ella lo había visto tocar el piano. Había escuchado la música. Había llorado como todos los demás. Por supuesto, dijo en voz baja. Enseguida, mientras esperaban la comida, Clara le preguntó a Laiche sobre su vida. Él le habló de su madre. Se llamaba Sarah Carter. Había sido una pianista talentosa en su juventud. Soñaba con tocar en salas de conciertos por todo el mundo, pero luego se embarazó de Laiche. El padre huyó y nunca regresó. Sarah se quedó sola con un bebé y sin dinero. Renunció a sus sueños de ser una pianista famosa. Aceptó trabajos de camarera, limpiadora, dependienta de un supermercado, lo que pudiera encontrar. Pero nunca dejó de tocar. Y cuando Laiche tuvo la edad suficiente, empezó a enseñarle. Le dijo, tenía un don. Laiche se lo contó a Clara. Ella dijo, la música estaba dentro de mí, esperando a salir. Dijo, solo tenía que ayudarme a encontrarla. Clara sonrió con tristeza. Tenía razón. Tienes un don muy raro y especial. Laiche bajó la mirada hacia sus manos sucias. No me siento especial. Me siento como nadie. Me siento como nada. Y eso no es cierto, dijo Clara con firmeza. Lo que acabas de hacer, la música que acabas de tocar, no fue nada. Fue extraordinario. He escuchado música toda mi vida. He escuchado a los mejores pianistas del mundo y nunca he escuchado a nadie tocar con tanto sentimiento como tú. Laiche no supo cómo responder a eso. Nadie le había dicho algo así. Nadie excepto su madre. El miembro del personal regresó con una bandeja de comida. Había un tazón de sopa caliente, un plato de pan con mantequilla, un vaso de leche fría y un pequeño trozo de pastel de chocolate. Laiche abrió mucho los ojos. No había visto tanta comida en meses. Adelante, dijo Clara. Come. Laiche no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó la cuchara y empezó a comer la sopa. Estaba caliente y deliciosa. Llenó su estómago vacío y calentó su cuerpo frío. Comió el pan y bebió la leche.
Dejó el pastel de chocolate para el final. Cuando por fin dio un mordisco, cerró los ojos y sonrió. Era lo mejor que había probado en su vida. Mientras Ilaiche comía, Clara miró al otro lado del vestíbulo. Buscaba a Marcus Wellington. Lo encontró de pie, solo, cerca de la entrada del salón de baile. Los observaba. Su rostro seguía siendo difícil de interpretar, pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía enojado. Parecía pensativo, casi preocupado. Clara se disculpó y se acercó a él. «Señor Wellington», dijo. Marcus no la miró. Mantuvo la mirada fija en el chico que tomaba sopa en un rincón del vestíbulo. «Lo llamé rata callejera», dijo Marcus en voz baja. «Le dije que no valía nada. Quería tirarlo como basura». Clara permaneció a su lado en silencio. Lo dejó hablar. «Mi padre era un hombre duro». Marcus continuó. «Me enseñó que el mundo se divide en dos tipos de personas, ganadores y perdedores, fuertes y débiles, ricos y pobres. Dijo, tienes que elegir de qué lado quieres estar. Y una vez que eliges, nunca miras atrás». Hizo una pausa. «Elegí ser un ganador. Elegí ser fuerte. Elegí ser rico, y lo he sido todo. Tengo más dinero del que podría gastar. Tengo más poder del que la mayoría de la gente puede imaginar. Tengo todo lo que el mundo dice que deberías desear». Finalmente se giró para mirar a Clara. «Pero ese chico tiene algo que yo no tengo. Tiene algo que perdí hace mucho tiempo. Tal vez algo que nunca tuve». «¿Qué es eso?», preguntó Clara. «Dot». Marcus guardó silencio un largo rato. «Un alma», dijo finalmente. «Cuando puso esa música, pude sentir su alma. Era pura, hermosa y real. Y cuando miré dentro de mí para encontrar mi propia alma, no había nada allí, solo vacío». Clara no dijo nada. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. «Tengo 62 años». Marcus dijo, «He pasado toda mi vida construyendo un imperio, ganando dinero, adquiriendo poder. Pensé que eso era lo que importaba. Pensé que eso era lo que le daba sentido a la vida». Volvió a mirar a Ilaiche. «Pero ese niño sin hogar me acaba de mostrar la verdad. Me demostró que he estado equivocado toda mi vida. El dinero no te hace rico. El poder no te hace fuerte. Y el éxito no te hace ganador». Respiró hondo. «Tengo que hacer algo», dijo. «Todavía no sé qué, pero no puedo dejar que vuelva a la calle. No después de lo que vi, no después de lo que oí». Clara sintió una chispa de esperanza en su corazón. Tal vez todavía había algo humano dentro de Marcus Wellington después de todo. Tal vez solo había quedado enterrado bajo todos esos años de ambición y codicia. «El evento benéfico de esta noche», dijo Clara con cuidado. «Se supone que recauda dinero para niños desfavorecidos. ¿No es así?». Marcus asintió. «Dot». Clara sonrió. «Bueno, señor Wellington, creo que tengo una idea». Clara y Marcus regresaron hacia donde estaba Ilaiche. El niño había terminado de comer. Se estaba limpiando el chocolate de la cara con una servilleta. Al ver acercarse a Marcus, todo su cuerpo se tensó. La última vez que este hombre le había hablado, lo había llamado rata callejera. Le había dicho que no valía nada. Ilaiche no sabía qué esperar ahora. Pero Marcus ya no parecía enojado. Más, se veía diferente, más suave de alguna manera. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Marcus se detuvo frente a Ilaiche. Por un momento, se quedó allí parado. Parecía no saber qué decir. El gran Marcus Wellington, que siempre tenía las palabras adecuadas para cada trato comercial y cada negociación, se quedó sin palabras frente a un niño sin hogar de 12 años. Finalmente, habló. «Te debo una disculpa». Marcus dijo que su voz era baja y áspera. «Lo que te dije antes estuvo mal. Fue cruel. Fue injusto. Y lo siento». Ilaiche lo miró con los ojos muy abiertos. No esperaba una disculpa. Había esperado que le gritaran,
Tal vez incluso que lo echaran después de todo. Te juzgué por tu apariencia, continuó Marcus. Decidí que no valías nada porque tu ropa está sucia y tus pies están descalzos. Eso fue algo terrible. Tu música solo demostró lo equivocado que estaba. Y Laiche no sabía qué decir. Ninguna persona rica se había disculpado con él antes. Ningún adulto había admitido jamás haberse equivocado con él. Está bien, dijo Laiche en voz baja. Estoy acostumbrado. Siempre me tratan así. Marcus negó con la cabeza. Eso no está bien. Nunca debería estar bien y me avergüenzo de haber sido una de esas personas. Respiró hondo. Quiero compensarte. Marcus dijo, esta noche organizo un gran evento benéfico en este hotel. Estarán aquí 500 de las personas más ricas de Chicago. Viene un pianista famoso a tocar. Se supone que es uno de los mejores del mundo. Laiche escuchó en silencio. No entendía a dónde quería llegar. Pero después de oírte tocar, Marcus dijo, me doy cuenta de que este famoso pianista no es el mejor que tú, y me gustaría que actuaras en el evento de esta noche. Laiche se quedó boquiabierto. No podía creer lo que oía. Este hombre quería que tocara para 500 personas ricas. Este hombre quería que él fuera la estrella de un elegante evento benéfico. Yo, dijo Laiche. Su voz era apenas un susurro. ¿Quieres que toque? Sí, dijo Marcus. Si estás dispuesto, creo que el mundo necesita escucharte. Creo que esa gente en ese salón necesita oír lo que acabo de oír. Necesitan sentir lo que acabo de sentir. Laiche miró a Clarahara. Sonreía y asentía con ánimo. Es una oportunidad maravillosa. Clarahara dijo, estarías ayudando a recaudar fondos para niños que están en situaciones como la tuya. Niños que son pobres y tienen hambre y no tienen a nadie que los ayude. Laiche pensó en esto. Pensó en todas las noches que había pasado temblando bajo los puentes. Pensó en todos los días que había pasado buscando comida en los cubos de basura. Pensó en todos los demás niños que había conocido en las calles. Niños como él. Niños que no tenían padres, ni hogar, ni esperanza. Si su música podía ayudarlos, ¿cómo iba a negarse? De acuerdo, dijo Laiche. Lo haré yo. Clara aplaudió. Genial. Pero primero, tenemos que limpiarte. No puedes actuar con este aspecto. Marcus se volvió hacia uno de sus empleados. Lleva a este joven arriba. Báñalo. Búscale ropa limpia. Un traje si tenemos uno que le quede bien, y hazlo rápido. No tenemos mucho tiempo. El empleado asintió. Sí, señor Wellington, enseguida. Laiche se levantó nervioso. No se había bañado en 8 meses. Hacía aún más tiempo que no usaba ropa limpia. La sola idea le resultaba extraña y aterradora, pero Clara le dedicó una sonrisa alentadora. Vamos, Laiche. Todo irá bien. Te esperaré aquí mismo cuando termines. Laiche siguió al empleado hasta el ascensor. Al cerrarse las puertas, volvió a mirar el gran vestíbulo. El piano seguía allí, negro y hermoso bajo la lámpara de araña de cristal. Había tocado el piano. Había compuesto música en él. Y ahora iba a hacerlo de nuevo por primera vez en 8 meses. Laiche sintió algo parecido a la esperanza. La suite del hotel era más grande que cualquier otro lugar en el que Laiche hubiera vivido. Tenía una cama enorme con sábanas blancas y almohadas mullidas. Tenía un televisor que cubría casi toda la pared. Tenía un baño con bañera con capacidad para 3 personas. Un equipo de trabajadores del hotel ayudó a Laiche a prepararse. Primero, le prepararon un baño caliente. Laiche se metió en el agua y casi lloró. Había olvidado la sensación del agua tibia. Había olvidado lo que significaba estar limpio. Frotó y frotó hasta que desapareció toda la suciedad. Se lavó el pelo 3 veces. Cuando finalmente salió de la bañera, parecía una persona diferente. Su piel era tersa y morena. Su cabello era suave y rizado. Olía a jabón y champú en lugar de a calle y basura.
Los trabajadores le trajeron ropa. De alguna manera, habían encontrado un traje que le quedaba casi a la perfección. Era negro, con una camisa blanca y una pequeña pajarita. Había zapatos negros brillantes que eran justo de su talla. Cuando Ilaiche se miró en el espejo, no se reconoció. Parecía un pianista de verdad. Parecía alguien importante. Tu mamá estaría muy orgullosa, dijo uno de los trabajadores en voz baja. Ilaiche sintió lágrimas en los ojos. Pero no dejó que cayeran. Ahora no. Tenía que ser fuerte. Tenía que hacerlo por su madre. Tenía que hacerlo por todos los niños de la calle que no tenían a nadie que tocara para ellos. Cuando Ilaiche volvió al vestíbulo, Clara se quedó sin aliento. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Incluso los invitados que seguían dando vueltas se detuvieron a mirar. El chico sucio y sin hogar había desaparecido. En su lugar estaba un joven apuesto con un traje a su medida. Sus ojos seguían siendo los mismos, brillantes y llenos de fuego. Pero todo lo demás en él había cambiado. «Te ves maravilloso», dijo Clara. Se acercó a él y le ajustó la pajarita. «¿Cómo te sientes?» «Asustado», admitió Ilaiche. «Muy asustado». «Es normal», dijo Clara. «Todo gran artista se asusta antes de subir al escenario. El miedo nunca desaparece. Simplemente aprendes a usarlo». Marcus se acercó. Miró a Ilaiche con algo nuevo en los ojos. Respeto, tal vez, o admiración. El evento comienza en 30 minutos. Marcus dijo, «Te presentaré a los invitados. Les contaré tu historia y luego tocarás como lo hiciste en el vestíbulo. Solo toca con el corazón y todo estará bien». Ilaiche asintió. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos. Lo que pensaba de su madre, lo pensaba en su sonrisa. Pensaba en su voz diciéndole que podía con todo. «Estoy listo», dijo. Marcus sonrió. Era una sonrisa real, no la falsa que usaba para reuniones de negocios y fotos. «Entonces, vámonos», dijo. 500 personas esperan conocerte. Caminaron hacia el salón de baile. Las puertas eran enormes y doradas. Detrás de ellos, Ilaiche podía oír el sonido de la gente hablando y riendo, el tintineo de las copas y la música. Era el momento. Era su momento. Ilaiche respiró hondo y cruzó la puerta. El salón de baile era la habitación más hermosa que Ilaiche había visto jamás. Parecía sacada de un cuento de hadas. El techo estaba pintado con ángeles y nubes. Enormes candelabros de cristal colgaban como fuegos artificiales congelados. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo dorado y rojo. Mesas redondas llenaban la sala, cada una cubierta con un mantel blanco y decorada con flores y velas. Y la gente, había tanta gente. Llevaban trajes que costaban más que casas. Llevaban vestidos que brillaban con diamantes. Reían, hablaban y chocaban sus copas de champán. Eran las personas más ricas y poderosas de Chicago, tal vez de todo el país. Ilaiche sintió que le flaqueaban las piernas. Esta gente no se parecía en nada a él. Vivían en mansiones. Él vivía en la calle. Comían en restaurantes elegantes. Él comía de los cubos de basura. Lo tenían todo. Él no tenía nada. ¿Qué hacía allí? Una mano le tocó el hombro. Era Clara. «Respira», susurró. «Tú perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. Quizás más». Ilaiche respiró temblorosamente. Intentó creerle. Era difícil. Marcus se dirigió al frente de la sala. Había un pequeño escenario con un micrófono. Y detrás del escenario, un piano de cola, incluso más grande y hermoso que el del vestíbulo. La sala se quedó en silencio poco a poco. Todos se giraron para mirar a Marcus. Él era el anfitrión. Era el hombre más importante de la sala. Cuando hablaba, la gente escuchaba. «Buenas noches a todos», dijo Marcus por el micrófono. «Gracias a todos por venir a nuestra fiesta benéfica anual.
Como saben, esta noche estamos recaudando fondos para ayudar a los niños desfavorecidos de nuestra ciudad. Niños que no tienen hogar, niños que no tienen comida, niños que no tienen esperanza. El público asintió cortésmente. Ya habían escuchado discursos como este antes. Firmarían sus cheques, se sentirían bien consigo mismos y volverían a sus cómodas vidas. Pero esta noche iba a ser diferente. Quiero contarles una historia. Marcus continuó. Esta tarde, un chico entró en este hotel. Estaba sucio. Iba descalzo. No tenía hogar. Mis guardias de seguridad intentaron echarlo. Yo mismo le insulté. Lo miré y no vi nada más que una molestia, un problema que había que eliminar. El público escuchaba con más atención. Ahora bien, este no era el discurso habitual. Pero entonces ocurrió algo. Marcus dijo, este chico pidió tocar el piano y yo, en mi arrogancia, lo dejé. Pensé que quedaría en ridículo. Pensé que sería una lección. Pensé que lo sabía todo. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Este chico se sentó al piano y tocó la música más hermosa que he escuchado en mi vida. Me hizo llorar. Hizo llorar a todos en el vestíbulo. Y por primera vez en décadas, me hizo sentir algo real. Marcus miró al público. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por el dinero, el poder y el éxito. Olvidamos lo que realmente importa. Nos olvidamos de la belleza, del amor y de la humanidad. Nos olvidamos de la gente que no tiene nada. Pasamos junto a ellos por la calle sin siquiera verlos. Su voz se hizo más fuerte. Esta noche, quiero que veas. Quiero que realmente veas el nombre de este chico. Ilaiche Carter. Tiene 12 años. Su madre murió hace 8 meses. Desde entonces vive en la calle. No tiene hogar. No tiene familia. No tiene nada. Algunos del público se removían incómodos. No les gustaba que les recordaran estas cosas. Preferían fingir que los niños sin hogar no existían. Pero Ilaiche tiene algo que el dinero no puede comprar. Marcus dijo que tiene un don. Un don que le vino de su madre. Un don que ha mantenido vivo incluso en los momentos más difíciles. Y esta noche le he pedido que comparta ese don con todos ustedes. Marcus se giró y miró a Ilaiche. Damas y caballeros, den la bienvenida a Ilaiche Carter. Por un momento, Ilaiche no pudo moverse. Se quedó paralizado, mirando los cientos de rostros que lo miraban. Su corazón se aceleraba. Le sudaban las manos. Todo su instinto le decía que huyera. Pero entonces sintió la mano de Clara en la espalda, empujándolo suavemente hacia adelante, y escuchó la voz de su madre en su cabeza. Puedes hacerlo, cariño. Creo en ti. Demuéstrales quién eres. Ilaiche empezó a caminar. Sus brillantes zapatos nuevos resonaron contra el suelo pulido. El público lo observaba en silencio. Algunos parecían curiosos. Algunos parecían escépticos. Algunos parecían conmovidos por el discurso de Marcus. Subió los 3 escalones del escenario. El piano lo esperaba, negro y reluciente bajo las luces. Era aún más hermoso de cerca. La madera era lisa y perfecta. Las teclas eran blancas como la nieve. Dot. Ilaiche se sentó en el banco. Se acomodó hasta estar cómodo. Puso los dedos sobre las teclas. La sala quedó en completo silencio. 500 personas contuvieron la respiración. Ilaiche cerró los ojos. Pensó en su madre. Pensó en su sonrisa. Pensó en cómo ella solía tomarle las manos y guiarlas por el teclado. Pensó en las noches en que no tenían nada que comer y ella ponía música para ayudarlo a olvidar el hambre. Pensó en la mañana en que ella murió, cuando le tomó la mano fría y le prometió que seguiría tocando. Esto es para ti, mamá, susurró Dot, y entonces empezó a tocar. La música empezó suave y delicada. Era una pieza que Ilaiche había escrito él mismo. Nunca la había tocado para nadie. La había creado en su cabeza durante todas esas noches solitarias en la calle. Era una canción sobre su madre,
una canción sobre el amor, la pérdida y la esperanza. La melodía flotó por el salón como una nube. Envolvió a los invitados y los atrajo. Les hizo dejar de pensar en sus negocios y sus cuentas bancarias. Les hizo dejar de preocuparse por impresionarse mutuamente. Les hizo simplemente sentir. Los dedos de Ilaiche danzaban sobre las teclas. Tocaba con todo el cuerpo. Se balanceaba, se inclinaba y se movía al ritmo de la música. No solo tocaba el piano. Se estaba convirtiendo en el piano. Se estaba convirtiendo en la música. La pieza se hizo más fuerte. Las emociones se hicieron más profundas. La tristeza se derramó como la lluvia. El amor brilló como la luz del sol después de una tormenta. El público lloraba. Hombres con trajes caros se secaban los ojos con pañuelos de seda. Mujeres con vestidos de diseñador dejaban que las lágrimas rodaran por sus mejillas sin preocuparse por el maquillaje. Un hombre, un famoso cirujano que había visto morir muchas veces, sollozaba abiertamente. Una empresaria conocida por su corazón frío se cubrió la cara con las manos. Un político que no lloraba desde la infancia sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Nadie se esperaba esto. Nadie estaba preparado para esto. Habían venido a una gala benéfica esperando entretenimiento educado y discursos aburridos. En cambio, estaban experimentando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Clara estaba de pie al fondo de la sala observando. Había descubierto a muchos músicos talentosos en su carrera. Había ayudado a lanzar muchas carreras exitosas, pero nunca había visto algo así. Esto no era solo talento. Esto era magia. Esto era un milagro. Y supo con absoluta certeza que el mundo estaba a punto de conocer a alguien muy especial. La música seguía llenando el salón. Ilaiche tocaba una pieza tras otra. Tocaba Beethoven. Tocaba Mozart. Tocaba canciones que su madre le había enseñado y canciones que él mismo había creado. Cada una era más hermosa que la anterior. Los invitados se habían olvidado por completo del champán y la comida sofisticada. Estaban sentados en sus sillas, absortos, incapaces de apartar la mirada del niño pequeño al piano de cola. Muchos de ellos nunca habían escuchado música. Habían ido a conciertos. Claro, habían escuchado orquestas y artistas famosos, pero nunca la habían escuchado realmente. Habían estado demasiado ocupados pensando en el trabajo, revisando sus teléfonos o planeando su próximo negocio, pero ahora no había escapatoria. La música de Ilaiche exigía ser escuchada. Te atrapaba por el corazón y no te soltaba. Una mujer, esposa de un poderoso banquero, pensó en su propia infancia. Ella también había crecido en la pobreza, en un pequeño apartamento con 5 hermanos. Había trabajado. Salir de la pobreza con determinación y trabajo duro. Pero en algún punto del camino, había olvidado de dónde venía. Había olvidado lo que se sentía pasar hambre. Había olvidado lo que se sentía no tener nada. La música de Ilaiche le recordó a un hombre al fondo de la sala, un famoso multimillonario tecnológico, que pensaba en su hijo. Su hijo tenía 15 años y lo tenía todo: las mejores escuelas, la mejor ropa, los mejores aparatos. Pero su hijo estaba enojado e infeliz todo el tiempo. No apreciaba nada. No le importaba nada. Lo daba todo por sentado. El multimillonario se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Le había dado todo a su hijo, excepto lo que realmente importaba. Le había dado dinero en lugar de tiempo. Le había dado cosas en lugar de amor. Ilaiche no tenía nada. Y, sin embargo, Ilaiche lo tenía todo. Tenía pasión. Tenía un propósito. Tenía un don que había cultivado y protegido incluso en las peores circunstancias. El multimillonario tecnológico tomó una decisión en ese mismo instante. Al llegar a casa, las cosas iban a cambiar. Marcus Wellington estaba de pie al borde del escenario viendo tocar a Ilaiche. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Pensó en su vida, en todos los años que había pasado persiguiendo el dinero, en todas las relaciones que había sacrificado,
en todas las personas a las que había pisoteado para llegar a la cima. Era uno de los hombres más ricos de Chicago. Pero, ¿qué tenía realmente? Tenía una hermosa casa que se sentía vacía. Tenía una esposa que ya casi no le hablaba. Tenía hijos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. Tenía socios que lo apuñalarían por la espalda si era rentable. Lo tenía todo y nada a la vez. Pero Ilaiche, este niño sin hogar sin nada a su nombre, poseía más riqueza real que la que Marcus jamás había poseído. Ilaiche mantenía vivo el amor de su madre gracias a la música. Ilaiche tenía un don que nadie podía arrebatarle. Ilaiche tenía un alma pura e incorrupta por la avaricia. Marcus se hizo una promesa silenciosa. Iba a cambiar. Aún no sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de ser mejor hombre. La música alcanzó su punto álgido. Ilaiche estaba tocando la pieza más difícil de la noche. Sus pequeños dedos volaban sobre las teclas a una velocidad imposible. Las notas se desbordaban en cascadas de sonido. El ritmo crecía y crecía hasta que parecía que toda la sala iba a explotar. Y de repente, todo se detuvo. En silencio, Ilaiche sostuvo las manos sobre las teclas. Sus ojos seguían cerrados. El sudor le corría por la cara. Todo su cuerpo temblaba. Por un momento, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces Ilaiche tocó las últimas notas. Eran suaves, lentas e increíblemente hermosas. Cada una flotaba en el aire como un diamante. Cada una brillaba con luz. Cada una se despedía. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la sala permaneció en silencio durante varios segundos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces alguien empezó a aplaudir. Dot. Luego alguien más. Luego todos. El aplauso fue como un trueno. Sacudió las paredes del salón. Hizo temblar las lámparas de araña. 500 personas se pusieron de pie aplaudiendo, vitoreando y llorando al mismo tiempo. ¡Bravo! Alguien gritó. ¡Increíble! Alguien más gritó. ¡Asombroso! ¡Hermoso! ¡Genial! Las palabras cayeron sobre Ilaiche como flores. Abrió los ojos y miró al público. Toda esa gente rica y poderosa estaba de pie aplaudiéndole. A él, el chico sin hogar, la rata de la calle, la nada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría. Dot. Clara se abrió paso entre la multitud para llegar al escenario. Subió las escaleras y abrazó a Ilaiche. «Lo lograste», le susurró al oído. «Estuviste magnífico. Tu madre estaría tan orgullosa». Ilaiche le devolvió el abrazo. Estaba conmocionado. No podía creer lo que acababa de suceder. Había tocado su música para toda esa gente y les había encantado. Les había encantado. Marcus se unió a ellos en el escenario. Tomó el micrófono y esperó a que los aplausos se apagaran. Tardó mucho. Cuando la sala finalmente quedó en silencio, su voz resonó clara y fuerte. Esta noche, Marcus dijo, todos recordamos algo importante. Recordamos que la grandeza puede surgir de cualquier lugar, que al talento no le importa el dinero ni el estatus, que el espíritu humano no se mide en dólares. Miró a Ilaiche con admiración. Este joven ha pasado por más dolor y dificultades de las que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Perdió a su madre. Perdió su hogar. Lo perdió todo. Pero nunca perdió su don. Nunca perdió su alma. Y esta noche, compartió ambos con nosotros. El público escuchó en silencio. Sé que muchos de ustedes vinieron aquí esta noche con la intención de firmar un cheque y sentirse bien consigo mismos, continuó Marcus. Pero creo que Ilaiche nos ha demostrado que podemos hacerlo mejor, que debemos hacerlo mejor, que hay niños como él. Ahí afuera ahora mismo durmiendo en las calles de nuestra ciudad. Con dones y talentos que el mundo nunca verá porque nadie les da una oportunidad. Respiró hondo. Voy a hacer una promesa ahora mismo delante de todos ustedes.
Voy a financiar personalmente un programa de becas para niños desfavorecidos. Un programa que les ayudará a desarrollar sus talentos. Sean cuales sean esos talentos, música, arte, ciencia, deportes, cualquier don que tengan, los ayudaremos a cultivarlos y a crecer. Miró al público. Y voy a nombrar este programa en honor a la madre de Ilaiche. El Fondo de Becas Sarah Carter, porque ella fue quien vio el potencial de Ilaiche. Ella fue quien le enseñó a tocar. Ella fue quien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ilaiche sintió que se le paraba el corazón. El nombre de su madre. Iban a nombrar el programa en honor a su madre. La recordarían. No la olvidarían. Más lágrimas cayeron de sus ojos. Pero no intentó enjugárselas. Las dejó fluir. Ahora, dijo Marcus, volviéndose hacia el público. Sé que no soy el único que se ha movido esta noche. Sé que no soy el único que quiere ayudar. Así que les pido a cada uno de ustedes que se esfuercen al máximo. Donen más de lo planeado. Donen más de lo que jamás han donado. Porque esta noche no se trata de deducciones fiscales ni de buena publicidad. Esta noche se trata de cambiar vidas. Sonrió. ¿Quién quiere empezar? Una mano se levantó de inmediato. Era el multimillonario tecnológico. $1.000.000, dijo. La sala se llenó de asombro. Otra mano se levantó. 2 millones, luego otra. 500.000 y otra, y otra. Los números seguían creciendo. Las promesas seguían llegando. Quienes habían planeado donar 10.000 dieron 100.000. Quienes habían planeado no donar nada dieron todo lo que tenían. Al final de la noche, la suma total era asombrosa. 2,3 millones. La mayor cantidad en la historia de la gala. Todo por culpa de un chico sucio que solo quería tocar el piano. Después de que terminó la gala, Ilaiche se sentó solo en el salón vacío. Todos los invitados se habían ido a casa. El personal de catering estaba recogiendo los últimos restos de comida. Las lámparas de araña habían bajado la intensidad, pero Ilaiche permaneció al piano, pasando los dedos suavemente sobre las teclas sin hacer ruido. Habían sucedido tantas cosas en tan solo unas horas. Esta mañana, se había despertado bajo un puente, con frío, hambre y solo. Esta noche, había tocado para 500 de las personas más ricas de Chicago. Había recaudado más de $2 millones para niños como él. Tenía un fondo de becas que llevaba el nombre de su madre. No parecía real. Parecía un sueño. Clara lo encontró allí, todavía sentado al piano. ¿Cómo te sientes?, preguntó con dulzura. ¿Qué pensó Ilaiche sobre la pregunta? ¿Cómo se sentía? Confundido, abrumado, agradecido, asustado, feliz, triste, todo a la vez. No lo sé, admitió. Siento que estoy en un mundo diferente, como si fuera una persona diferente. Clara se sentó en el banco junto a él. Es comprensible. Tu vida ha cambiado por completo en tan solo unas horas. Es mucho que procesar. Ilaiche la miró. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelvo a la calle? Clara abrió mucho los ojos. No, cariño. De ninguna manera. Nunca volverás a la calle. Me aseguraré de eso. Lo rodeó con el brazo. Ya he hablado con Marcus. Vamos a idear un plan para ti. Un plan de verdad. Un lugar seguro donde vivir. Una educación adecuada. Clases de música con los mejores profesores del mundo. Todo lo que necesitas para desarrollar tu don. Ilaiche sintió que la esperanza le inundaba el pecho. Pero tenía miedo de creerlo. Se había sentido decepcionado tantas veces antes. Había aprendido a no confiar en las promesas. La gente ha dicho cosas así antes. Dijo en voz baja. Dicen que ayudarán, pero luego lo olvidan, o cambian de opinión, o deciden que soy demasiado problemático. Clara tomó sus manos y las de él. Su agarre era firme y cálido. No voy a olvidarlo, dijo. No voy a cambiar de opinión y tú no tienes problemas. Eres un regalo.
El mundo simplemente no lo sabía todavía. Y Laiche quería creerle. ¿De verdad que sí? ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó. Clarahara sonrió. Porque he estado buscando a alguien como tú toda mi vida. He pasado 40 años buscando el verdadero talento. El verdadero genio. El tipo que aparece una vez en una generación. Y esta noche por fin lo encontré. No voy a dejar que se escape. Le apretó las manos. Voy a adoptarte, Laiche, si me lo permites. Sé que soy viejo. Sé que no soy tu madre. Nunca podré reemplazarla, pero puedo darte un hogar. Puedo darte seguridad. Puedo darte la oportunidad de convertirte en todo lo que estabas destinado a ser. Laiche la miró fijamente. Se quedó boquiabierto. No podía hablar. Adóptalo. Esta mujer que acababa de conocer quería adoptarlo. Quería ser su familia. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías eso por mí? Los ojos de Clarahara se humedecieron porque todos merecen a alguien que crea en ellos. Tu madre creyó en ti, y ahora yo también. Quiero ayudarte a honrar su memoria. Quiero ayudarte a convertirte en el pianista que ella siempre te conoció. Podría ser. Laiche sintió que las lágrimas se le venían. Intentó contenerlas, pero no pudo. Le resbalaban por las mejillas como lluvia. La extraño mucho, dijo con la voz quebrada. Cada día la extraño tanto. Me despierto y olvido que se ha ido. Y luego lo recuerdo y me duele de nuevo. Clarahara lo abrazó. Lo abrazó fuerte mientras él lloraba. Lo sé, susurró. Sé que duele. Ese dolor nunca desaparecerá del todo, pero se aliviará con el tiempo. Y nunca volverás a estar solo. Te lo prometo. Se quedaron sentados allí un buen rato, la anciana y el niño abrazados en el salón de baile vacío. Afuera, la nieve seguía cayendo. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. El mundo seguía girando, pero para Laiche, todo había cambiado. Finalmente, las lágrimas cesaron. Laiche se apartó y se secó la cara. Miró a Clarahara con los ojos enrojecidos. Vale, dijo. Vale, ¿qué? Clarahara preguntó. De acuerdo, dejaré que me adoptes. Dejaré que me ayudes. Intentaré volver a confiar. Clarahara sonrió, y era la sonrisa más hermosa que Laiche jamás había visto. Gracias, dijo. Gracias por darme una oportunidad. No te defraudaré. Las puertas del salón se abrieron. Marcus entró, seguido de un miembro del personal del hotel con una bandeja con chocolate caliente y galletas. Pensé que necesitarían algo para picar, dijo Marcus. Dejó la bandeja en una mesa cercana. Ha sido una noche larga. Laiche tomó agradecido una taza de chocolate caliente. Estaba caliente, dulce y perfecto. El señor Wellington Clara dijo, acabo de preguntarle a Laiche si puedo adoptarlo. Dijo que sí. El rostro de Marcus se iluminó con una sonrisa genuina. Es una noticia maravillosa. Realmente maravillosa. Se sentó en una de las sillas vacías. Quiero que sepan que mi oficina también está de pie. Marcus le dijo a Laiche, el fondo de becas Sarakarta será financiado en su totalidad por mí personalmente. Tendrás acceso a la mejor educación musical del país, a los mejores profesores, a los mejores instrumentos, a todo lo que necesites. Laiche no sabía qué decir. Estas personas que acababa de conocer le estaban dando más de lo que jamás se había atrevido a soñar. ¿Por qué son tan amables conmigo?, preguntó. Ni siquiera me conocen. Marcus se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Porque me enseñaron algo esta noche, dijo. Me enseñaron que he estado viviendo de la manera equivocada. He pasado toda mi vida persiguiendo el dinero y el poder. Pensé que eso era lo que importaba, pero me demostraste que estaba equivocado. Hizo una pausa. Tu música tocó algo dentro de mí que creía muerto. Me hizo sentir cosas que no había sentido en décadas. Me recordó que hay más en la vida que edificios y cuentas bancarias.
Marcus miró a Ilaiche con algo parecido a la admiración. Tienes un don, hijo. Un don de verdad. Y dones como ese son raros. Necesitan ser protegidos. Necesitan ser cuidados. El mundo necesita gente como tú. Gente que pueda hacernos sentir. Gente que pueda recordarnos lo que significa ser humano. Ilaiche escuchó en silencio. Todavía no estaba acostumbrado a que la gente dijera cosas bonitas de él. Yo también fui sin hogar una vez, dijo Marcus en voz baja. ¿Sabías que los ojos de Ilaiche se abrieron de par en par? ¿Tú sí? Marcus asintió. Durante 6 meses, cuando tenía 19 años, mi padre me echó de casa porque no quería entrar en el negocio familiar. Vivía en la calle. Comía de los cubos de basura. Dormía en parques y bajo los puentes. Sonrió con tristeza. Había olvidado que lo había enterrado tan profundamente que casi olvidé que había sucedido. Pero verte esta noche lo trajo todo de vuelta. Me recordó de dónde vengo. Y me hizo darme cuenta de cuánto me había alejado de la persona que solía ser. Marcus extendió la mano y la puso sobre el hombro de Ilaiche. No solo tocaste música hermosa esta noche. Me salvaste. Nos salvaste a todos, y por eso, te estaré eternamente agradecido. Los meses siguientes fueron como un sueño para Ilaiche. Todo lo que había deseado, todo lo que había rezado finalmente se estaba haciendo realidad. Clarahara lo llevó a su apartamento. No era una mansión ni un ático. Era una cómoda casa de 3 habitaciones en una zona tranquila de la ciudad. Había libros por todas partes, apilados en mesas y amontonados en estanterías. Había cuadros en las paredes y plantas junto a las ventanas. Olía a café, papel viejo y algo cálido, como a horno. Pero lo mejor era el piano. Clarahara tenía una hermosa Yamaha antigua en la sala. No era tan elegante como el Steinway del hotel, pero era perfecto. Ilaiche podía tocarlo cuando quisiera, de día o de noche. Durante las primeras semanas, eso era principalmente lo que hacía. Tocaba el piano durante horas y horas. Tocaba todas las canciones que su madre le había enseñado. Tocaba canciones que él mismo había creado. Tocaba hasta que le dolían los dedos y la espalda. Y luego tocaba un poco más. La música lo ayudaba a sanar. Cada vez que se sentaba al piano, volvía a sentir cerca de su madre. Podía oír su voz diciéndole que enderezara la espalda. Podía sentir sus manos guiando sus dedos. Podía percibir. Su presencia, cálida y amorosa, lo envolvía como un abrazo. Clarahara nunca le decía que parara. Entendía lo que la música significaba para él. Le llevaba bocadillos y bebidas mientras practicaba. Se sentaba en un rincón y escuchaba en silencio, secándose las lágrimas. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo, pero ninguno la conmovía como Ilaiche. La escuela era más difícil. Ilaiche había perdido casi 2 años de educación adecuada mientras vivía en la calle. No sabía leer muy bien. Sus matemáticas eran malas. No sabía mucho de historia, ciencias ni nada de lo que sabían otros niños de su edad. Pero Clara era paciente. Contrató tutores para que lo ayudaran a ponerse al día. Le compraba libros y lo animaba a leer todos los días. Hizo que el aprendizaje fuera divertido en lugar de aterrador. Poco a poco, Ilaiche comenzó a mejorar. Su lectura mejoró. Sus matemáticas se fortalecieron. Descubrió que amaba la ciencia, especialmente la astronomía. Pasaba horas mirando imágenes de estrellas y planetas. Asombrado por la inmensidad del universo y por la música que lo rodeaba, Marcus cumplió su promesa. Se estableció oficialmente el fondo de becas Sarah Carter. Ayudaría a niños desfavorecidos de todo Chicago a acceder a la educación musical. Cada año, una docena de niños recibían becas completas para estudiar en las mejores escuelas de música de la ciudad. Pero Marcus hizo algo más. Logró que Ilaiche estudiara con una de las profesoras de piano más famosas del mundo. Se llamaba Doctora Dino. Era rusa. Había formado a algunos de los pianistas más grandes del siglo. Era conocida por ser estricta y exigente.
Aceptaba muy pocos estudiantes. Cuando Marcus la llamó y le habló de Ilaiche, ella se mostró escéptica. Había oído a mucha gente afirmar haber encontrado prodigios. La mayoría se equivocaban, pero aceptó conocer al chico solo una vez. Ese encuentro lo cambió todo. La doctora Bulov llegó al apartamento de Clara una fría tarde de febrero. Era una mujer menuda, de cabello plateado y penetrantes ojos azules. Caminaba con bastón y hablaba con un marcado acento. No sonreía. Así que, mirando a Ilaiche, dijo: «Eres el chico del que todos hablan, el pianista sin hogar, el niño milagro». Ilaiche se sintió nervioso. Esta mujer era intimidante. Sus ojos parecían ver a través de él. «Muéstrame», dijo el doctor Bulov. «Tócame algo difícil». Ilaiche se sentó al piano. Respiró hondo. Luego tocó el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una de las piezas más desafiantes del repertorio clásico. Su madre le había enseñado partes, y él mismo había aprendido el resto escuchando grabaciones. El doctor Bulkov estaba sentado en una silla, con el rostro completamente inmóvil. No se movió. No reaccionó. Simplemente escuchó. Cuando Ilaiche terminó, el silencio llenó la sala. El doctor Bulov se levantó lentamente. Se acercó al piano. Miró a Ilaiche con esos penetrantes ojos azules. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. «12», dijo Ilaiche. «¿Y aprendiste casi toda esa pieza tú sola?». «Sí, señora». El doctor Bulov guardó silencio un largo rato. Entonces sucedió algo que Clara nunca había visto en todos sus años de conocer al famoso maestro. El doctor Bob sonrió. «Llevo 50 años enseñando piano», dijo. «He entrenado campeones. He creado leyendas, pero nunca había escuchado a un niño de 12 años tocar así». Puso una mano en el hombro de Ilaiche. «Tienes algo especial, niña. Algo que no se puede enseñar. Está dentro de ti. Solo puedo ayudarte a sacarlo». Se giró hacia Clara. «Lo llevaré, no por el dinero ni la publicidad. Lo llevaré porque es auténtico. El mundo necesita escuchar tocar a este chico». Y así Ilaiche comenzó su entrenamiento con el doctor Bulov 3 veces por semana. Viajaba a su estudio al otro lado de la ciudad. Era estricta, como decían todos. Exigía la perfección. Ella nunca aceptó menos que lo mejor de él, pero también fue amable. Entendió que Ilaiche no era solo un estudiante. Era un chico que lo había perdido todo y estaba tratando de reconstruir su vida. Lo presionó mucho, pero también lo animó. Creía en él. «La música no se trata de las notas», decía. «Cualquiera puede aprender las notas. La música se trata del alma, y tú, Ilaiche, tienes más alma que nadie a quien haya enseñado». Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2, luego en 3. Ilaiche creció. Su voz se volvió más grave. Sus dedos se alargaron y fortalecieron. Ya no era un niño. Se estaba convirtiendo en un joven y su música también creció. Se volvió más profunda, más compleja, más poderosa. Tocaba en pequeños conciertos y concursos locales. Ganó un premio tras otro. La gente empezó a prestarle atención. Los periódicos escribieron sobre él, el chico sin hogar que se convirtió en un prodigio del piano. Las cadenas de televisión querían entrevistarlo. Las revistas musicales querían presentarlo en sus portadas. Pero Ilaiche se mantuvo humilde. Nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó las noches frías bajo el puente. Nunca olvidó el hambre, el miedo y la soledad. Y nunca olvidó a su madre. Cada vez. Él tocaba para ella. Cada nota era una carta de amor. Cada canción era una plegaria. Cada actuación era una forma de mantener vivo su recuerdo. Clara lo vio crecer con orgullo y alegría. Nunca había tenido hijos propios. Siempre había estado demasiado ocupada con su carrera. Pero ahora, en el otoño de su vida, había encontrado un hijo, y él había encontrado una madre.
No eran parientes de sangre, pero eran familia en todos los sentidos. Y entonces, un día, llegó una carta. Era del Carnegie Hall de Nueva York. Ilaiche había sido invitado a actuar en uno de los escenarios más famosos del mundo. El día del concierto en el Carnegie Hall llegó en una fresca tarde de otoño. Las hojas de Central Park se habían vuelto doradas y rojas. Las calles de Nueva York estaban llenas de gente corriendo a teatros y restaurantes. El cielo estaba despejado y las estrellas comenzaban a aparecer sobre las brillantes luces de la ciudad. Ilaiche estaba entre bastidores con un traje negro a su medida. Ya tenía 15 años. Habían pasado 3 años desde aquella noche nevada en Chicago, cuando un chico sucio y sin hogar entró en el vestíbulo de un hotel y pidió tocar el piano. Mucho había cambiado. Ya no tenía hambre. Ya no tenía frío. Ya no estaba solo. Tenía un hogar, una familia y un futuro. Tenía todo lo que su madre había soñado para él. Pero algunas cosas no habían cambiado. Aún le dolía el corazón al pensar en ella. Aún se le humedecían los ojos al poner sus canciones favoritas. Aún la extrañaba con cada respiración. Clara lo encontró de pie junto al telón, mirando al público. ¿Estás listo?, preguntó. Ilaiche la miró. Esta mujer le había cambiado la vida. Lo había acogido cuando no tenía nada. Había creído en él cuando nadie más lo hacía. Se había convertido en su madre en todo lo que importaba. Creo que sí, dijo. Estoy nervioso, pero creo que estoy listo. Clara sonrió y le ajustó la corbata. Vas a ser maravilloso. Lo sé. Tu madre también lo sabe. Ilaiche asintió. Podía sentir a su madre con él esa noche. Su presencia era más fuerte que nunca, como si estuviera a su lado, tomándole la mano. Hay gente aquí que quiere verte, dijo Clara. Lo condujo a la sala verde donde los invitados esperaban antes de las funciones. Cuando Ilaiche entró, casi se le paró el corazón. Marcus Wellington estaba allí, luciendo mayor, pero más amable de lo que Ilaiche recordaba. Sus ojos tenían ahora calidez, algo que no había estado allí 3 años atrás. Junto a él estaba la doctora Boff, su estricta maestra, que se había convertido en una abuela para él. Y detrás de ellos había docenas de rostros. Rostros de niños del fondo de becas Sara Carta. Niños que habían sido como Ilaiche. Niños que habían tenido una oportunidad gracias a lo que sucedió esa noche en Chicago. Todos vinimos a apoyarte, dijo Marcus. Todos y cada uno de nosotros. Ilaiche sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Gracias, dijo. Gracias por todo. No estaría aquí sin todos ustedes. Una de las becarias, una niña llamada Maya, de solo 9 años, dio un paso al frente. Estaba aprendiendo a tocar el violín. Era callada y tímida, igual que Ilaiche. Señor Ilaiche, dijo en voz baja, quiero ser como usted algún día. Quiero tocar música que haga sentir a la gente. Ilaiche se arrodilló para poder mirarla a los ojos. Ya eres como yo, dijo. Tienes un don. Tienes un sueño. Y tienes gente que cree en ti. Eso es todo lo que necesitas. Lo demás vendrá. Maya sonrió. Y en ese momento, Ilaiche comprendió por qué había sucedido todo esto. No se trataba solo de él. Se trataba de todos los niños como él. Todos los niños que solo tenían sueños. Todos los niños que solo necesitaban que alguien les diera una oportunidad. Su madre se la había dado. Clara se la había dado. Marcus le había dado esa oportunidad. Y ahora, gracias a lo que había hecho, cientos de otros chicos también la tenían. El sufrimiento había significado algo. El dolor había significado algo. Todo lo que había pasado lo había llevado a este momento. Un director de escena apareció en la puerta. Señor Carter, es el momento. Ilaiche se puso de pie. Abrazó a Clara una vez más. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, cariño, dijo ella.
Ahora sal y demuéstrales lo que puedes hacer. Ilaiche caminó hacia el escenario. El pasillo entre bastidores parecía interminable. Sus pasos resonaban en el silencio. Su corazón latía con fuerza. Sus manos estaban firmes. Llegó al telón. Al otro lado, podía oír el murmullo del público. 3.000 personas esperaban para oírlo tocar. Críticos de los principales periódicos, músicos de todo el mundo, fans que habían seguido su historia. En la primera fila. Clara Ara, Marcus, el Dr. Bulov y todos los chicos becados. Las luces se atenuaron. El público guardó silencio. Un foco apareció en el escenario, iluminando el piano de cola en el centro. Ilaiche respiró hondo. Esto es para ti, mamá, susurró. Y él salió al escenario. Los aplausos fueron como un trueno. 3000 personas aplaudieron y vitorearon antes de que tocara una sola nota. Conocían su historia. Sabían de dónde venía. Querían que triunfara. Ilaiche se acercó al piano y se sentó. El banco le resultaba familiar. Las teclas parecían brillar bajo los focos. Era el momento con el que había soñado toda su vida. Colocó los dedos sobre las teclas. Cerró los ojos y comenzó a tocar. La música que llenó el Carnegie Hall esa noche no se parecía a nada que nadie hubiera escuchado jamás. Era hermosa, triste, esperanzadora y poderosa a la vez. Era la historia de un niño que lo había perdido todo y se había reencontrado a sí mismo. Era una carta de amor a una madre que había creído en su hijo incluso cuando el mundo no lo hacía. Era un mensaje para todos los niños que alguna vez se habían sentido invisibles, no amados, no deseados. Importas. Eres especial. Eres suficiente. Ilaiche tocó durante 2 horas. Tocó a Chopin, Beethoven y rock. Tocaba canciones que su madre le había enseñado. Tocaba canciones que él mismo había compuesto. Tocaba hasta que le dolían los dedos y se le aflojaban los brazos. Pero no se detenía porque mientras él tocara, su madre seguiría viva. Mientras la música fluyera, ella estaría a su lado. Y no quería que esa sensación se acabara nunca. Cuando sonó la última nota y se desvaneció en el silencio, el público permaneció inmóvil durante un largo rato. Estaban demasiado abrumados, demasiado emocionados, demasiado asombrados. Lentamente, una persona se puso de pie, luego otra, y luego otra. En cuestión de segundos, las 3000 personas estaban de pie, aplaudiendo, vitoreando y secándose las lágrimas. La ovación duró 7 minutos. Ilaiche, sentado al piano, miraba a la multitud con lágrimas en los ojos. Vio a Clara Ara en la primera fila llorando y riendo al mismo tiempo. Vio a Marcus asentir con orgullo. Vio a la doctora Bulov sonriendo, con esa sonrisa tan poco común en ella. Vio a todos los niños becados, con sus rostros llenos de asombro y esperanza. No. Y en algún lugar, de alguna manera, vio a su madre. Estaba de pie en el pasillo, tal como se veía cuando él era pequeño, joven, hermoso y fuerte. Le sonreía. Esa sonrisa que siempre lo había hecho sentir seguro. Estoy tan orgullosa de ti, cariño, dijo. Siempre supe que podías lograrlo. Ilaiche le devolvió la sonrisa. Lo hice por ti, mamá, susurró. Todo lo que hice, lo hice por ti. Ella le lanzó un beso. Y luego, lentamente, se desvaneció, de vuelta a donde van los ángeles cuando terminan su trabajo. Pero Ilaiche sabía que ella no se había ido realmente. Nunca se iría del todo. Estaba en cada nota que tocaba. Estaba en cada canción que cantaba. Estaba en su corazón, en su alma y en su música. Ella era su principio, su fuerza y su razón de ser. Y mientras siguiera tocando, ella viviría para siempre. Ilaiche se levantó del piano e hizo una reverencia. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente gritaba su nombre. Se lanzaban flores al escenario.
Un chico sucio una vez pidió tocar el piano de un hotel. Un millonario se burló. Y entonces empezó la música. Y todo cambió para siempre.